Pues bueno, bien, trabajando como siempre para preparar el partido. Está claro que no trabajas igual habiendo ganado que habiendo perdido, pero bueno, también con positivo y animado a la gente porque creo que el otro día hizo un muy buen partido. Pues bueno, un buen equipo, bueno, todos los de la categoría, pero bueno, ellos pues teóricamente con equipo para estar en los puestos de arriba e intentar el ascenso. Y no sé, conozco varios jugadores, pero la verdad que no va a haber estado en la vez, o sea que no sé tampoco los juegos que están intentando hacer este año. Tampoco te puedo decir muy claro su forma de jugar y eso. La afición depende de nosotros. Está claro que a lo mejor la gente no está lo más enchufada posible, pero también tenemos que tener en cuenta y entender que es normal. Y que el otro día cuando estuvimos bien, ellos estuvieron con nosotros. O sea que empezamos bien, empezamos enchufados como el otro día, van a estar con nosotros igual. Hombre, solo te he dicho que depende de nosotros. Si tienes una victoria, o por ejemplo ya dentro del partido, si tú estás bien y eso se palpa y la gente lo sabe, y si empiezas bien teniendo ocasiones y viendo que la gente que ve que llevas el mando del partido, pues es normal que esté más tranquila y más con nosotros. Hombre, eso es, o sea, no soy una persona nunca que hablo a largo plazo, o sea, ni en fútbol ni en ningún aspecto de mi vida. O sea, yo prefiero pensar solo en el partido de Alavés y poco a poco, no sé, me parece un poco, o sea, no es ni porque no sea un objetivo ni nada, sino porque no es muy bueno. Nada, eso tienes razón. Como se suele decir, ¿no? A perro flaco todos son pulgas, pero bueno, que igual que hemos visto esta semana que no, por ejemplo, no estuvieron ni Marcos ni Gol arriba, lo han suplido Carlos, que está perfectamente capacitado, que lo ha demostrado, y Javi, que puede jugar también arriba, y el otro día me hizo gol y hizo un buen partido, o sea que yo creo que tenemos plantilla para suplir eso. El domingo yo creo que tenemos un partido muy bonito y a la vez es un buen equipo y a ver si somos capaces pues, de ganarles y de entrar en una dinámica positiva, ¿no? Que quizás pues, con la victoria que conseguimos aquí contra la Real, luego en Irún, después de la primera parte que hicimos, pues en la segunda se nos escapó el partido y a ver si el domingo pues, somos capaces de poder ganar a un equipo que se supone que va a estar un poco entre los 4 primeros, ¿no? Hombre, yo estoy dispuesto, yo estoy al 100% y a mí lo que me gusta es jugar, entonces bueno, luego ya es el entrenador que tiene que decidir qué jugadores o para el partido que sea, a ver qué es lo que nos conviene. Pero bueno, si me toca jugar, encantado, y si no, pues nada, apoyar a mis compañeros, es lo único que nos toca y al final pues tenemos que mirar todos en la misma dirección y ganar el domingo como sea. Yo creo que el otro día en Irún, en la primera parte, sobre todo, yo creo que el equipo se vio, bueno, dio bastante buena imagen y luego pues en la segunda, pues por errores puntuales que tenemos, pues se nos escapan los partidos. Entonces yo creo que tenemos que mantener un poco la regularidad y bueno, y de alguna forma pues pulir un poco los defectos que podamos tener. Hombre, por supuesto, está claro que siempre que se pierde pues miras todo de color pues bastante oscuro, ¿no? Entonces bueno, nosotros yo creo que el equipo va mejorando, el equipo va haciendo cosas mejores, entonces en un partido pueden pasar 1000 cosas. El Alavés seguramente vendrá aquí con la ilusión de conseguir los 3 puntos, de mantenerse o de acercarse un poco a los puestos de arriba, y nosotros pues, nos jugamos la vida, entonces es que no podemos pensar otra cosa que no sea ganar. Entonces, que nos va a costar que el Alavés no nos va a regalar nada, pues seguramente, pero pasa que nosotros pues bueno, no podemos fallar, está claro que tenemos que ganar y ojalá sea así. Bueno, pues el Alavés yo creo que tiene pues, jugadores bastante interesantes, jugadores pues, con bastante experiencia, que juegan bien al fútbol, cambiaron de entrenador hace poco. Yo creo que ahora el equipo pues, va en una línea bastante claramente ascendente, entonces pues bueno, sabemos que es un equipo que se supone que va a estar arriba, que no va a poner las cosas complicadas y que ellos pues yo creo que tendrán pues, la idea esa de estar entre los 4 primeros y jugar el playoff, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que nosotros también tenemos que hacer valer que jugamos en casa y que lo tenemos que ganar como sea.